Amadas hermanas, al inicio de nuestra programación decíamos que vamos a hablar de un tema que en los últimos meses en las plataformas de Facebook, de Instagram y más en TikTok, todo esto se ha inundado de una tendencia que nos ha dejado bastante atónitos, nos ha sorprendido, hermana Blanqui. Así es, un tema muy, podría decir, muy escalofriante. Muy escalofriante. Y lo único que podríamos decir es que la palabra se está cumpliendo y que la venida del Señor está cerca. Está cerca. Así es. Así es, porque es una tendencia, decíamos, que nos ha dejado atónitos y no se trata de un reto de baile, no se trata de una nueva vestimenta, una moda, ¿no? Se trata de algo que nos ha impactado. Estamos hablando de un cambio radical, un cambio profundo, un cambio a la identidad humana. Y lo que estamos viendo es que miles de jóvenes y miles de adolescentes, porque eso es lo que está pasando, hermana Blanqui, que a las personas que está tocando son a nuestros jóvenes. Sí, a la juventud. El enemigo pues está lanzando esa trampa para nuestros jóvenes, y entonces es muy importante que hablemos de la palabra del Señor con ellos. Porque muchas veces nosotros como padres de familia somos los últimos en darnos cuenta de todo lo que está pasando, de todo lo que está viviendo nuestra juventud. Y así que todo esto pues se está saliendo, ¿verdad? Ya no está solo detrás de una pantalla, sino que está saliendo a nuestro mundo, y algo que era muy desconocido ahora se está saliendo a la luz. Y cuando hablamos de esto de las redes sociales, podríamos decir, bueno, esta tendencia está muy lejos de alcanzarnos. Veía videos de Francia, de España, pero podríamos decir, ay, eso está muy lejos, eso no va a venir a nosotros. Viene a mi mente cuando se dio lo del COVID y veíamos las noticias y decíamos, no, eso no va a venir aquí con nosotros. Pero eso pues sorprendente, porque llegó. Y ahora, porque esto está detrás, no del mundo, sino detrás de las pantallas. Y vamos a hablar de este fenómeno que es el terianismo. ¿Usted había escuchado este término, hermana Blanca? Pues para mí es algo nuevo porque cuando empezamos a ver esos videos, las noticias de Teria, y entonces nosotros pues pensando qué es eso, ¿va? Pero yo creo que más que todos ya nos dimos cuenta de qué se trata. Y tenía la oportunidad de platicar con mis hijos. Yo les decía, para mí me impactó, para mí fue algo nuevo, pero yo platicaba con ellos y ellos lo tomaron tan normal y dijeron, mami, eso no es hasta ahora. Eso se ha venido dando, ¿verdad? O sea, ellos ya lo conocen, para nosotros es algo nuevo, pero que sin duda alguna preocupa. Pero vamos, para que lo entendamos, vamos a ir definiendo qué es un terian. ¿Usted ha escuchado, hermano, el término terian? Dice que el terian es una persona que se identifica espiritual o psicológicamente como un animal. Veamos qué delicado es esto. Esta conexión, dice, se conecta, puede ser espiritual o puede ser psicológicamente como un animal, sintiéndose, dice, que esta conexión va más allá de una simple admiración por ese animal o de un pasatiempo, va mucho más allá. Si enfocamos el área psicológica más, hermanas, o si vemos esto a la luz de un psicólogo, nos podrían decir quizás que un terian tiene falta de identidad, que no se ha sentido identificado, que no ha sido aceptado por determinado grupo de jóvenes o en su mismo hogar o en su centro educativo, y por eso necesita adaptar esta nueva moda, esta nueva identidad para ser aceptado. Eso lo podría decir un psicólogo. Pero nosotros vamos a ir más profundo y vamos a hablar a nivel espiritual. Y lo que comenzó como una subcultura, como algo pequeño, algo silencioso, quizás en los más rincones oscuros de la web, de las redes sociales, hoy está saltando, hoy está saliendo y
y nos está mostrando, nos está desafiando la ley biológica, no solo una ley biológica, sino la lógica, ¿verdad? Porque ¿cómo podríamos decir que alguien que tuvo el soplo de vida por el Creador puede actuar de esta forma? Se han escuchado y hemos visto, ¿verdad?, la molestia de muchos ciudadanos que ven el actuar de estas personas, que ellos perciben la conducta de estas personas. Ven, dicen, en los centros comerciales, en las calles, cómo ellos gruñen, cómo ellos marcan su territorio, entonces actúan como animales. Actúan como animales. ¿Qué características tiene Teriam? Dice que Teriam usa una máscara, algunos se ponen ahí alguna cola, algunas orejas, ¿verdad? Pues ellos quieren parecerse como un animal y ellos piensan que tienen el espíritu de un animal en el cuerpo de un humano. Imagínense qué delicado es todo esto. Y quizás nosotros no lo profundizamos. ¿Cómo actuamos como padres de familia? ¿Verdad? Cuando podríamos ver esto. Veíamos ahí que algunos dicen que simplemente unos hasta lo aplauden, otros hasta dicen esto es normal, esto es la nueva era. Pero esta nueva era, veamos qué peligro está trayendo a nuestros jóvenes. Están ignorando, dice, completamente las normas básicas de la personalidad humana por adaptar algo que no está bien. Dice, hay muchos que se suben a los taxis que antes de bien pedir favor a dónde los van a conducir empiezan a gruñir. Y lo que es peor, estas personas están pidiendo ser tratados y respetados por la especie a la que los representan. Hermanos, amadas hermanas, es importante que entendamos que este fenómeno Teriam no es simplemente una falta de identidad, sino una espiritualidad, una aberración espiritual, podríamos decirlo así. Y es importante que vayamos a las Escrituras, amadas hermanas. Hermana Blandi, les suplico ahí me apoye. Allá en Génesis 1:26, una lectura muy especial que nos habla y nos define quiénes somos y qué lugar ocupamos en este planeta, aquí donde el Señor nos puso. Génesis 1:26, hermana, por favor. Entonces dijo Dios: hágase al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así es, amados hermanos, veamos ahí lo que nos decía, ¿verdad? Y así que el ser humano no es una simple categoría biológica que puede cambiarse como se cambia de ropa, no. Somos seres quienes el Creador, decíamos, sopló aliento de vida en nosotros. Entonces el hombre, al identificarse en Teriam, no solo está negando su biología, está despreciando el aliento de vida que el Señor Todopoderoso puso en cada uno de nosotros. Y con ello está perdiendo conciencia, no está viendo la realidad de lo que se está viviendo. Recordemos el mandato divino al inicio del texto, decía, y señoré sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias. O sea, va a tener un nivel más alto, ¿verdad? Vamos a poder decirlo, entiendo así, mandarles, ¿verdad? Sí. Darles orden, está sobre ellos. El hombre está sobre los animales. Está sobre ellos, es lo que puedo decir de esto. Así que el hombre fue diseñado para tener autoridad sobre los animales, no para encontrar su identidad en ellos. Dios nos puso como administradores de su creación. Cuando un joven, podríamos decir, renuncia a su dignidad para sentirse un lobo, un perro, algo de su especie, está cometiendo un acto muy grave. Está diciendo, no quiero el dominio que Dios ha puesto o que me dio para tener sobre los animales, sino que él prefiere el instinto que ser Dios animal puso sobre sus pies. Prefirió no ser mayor, sino menor. Podríamos decir que es como el rey que deja su palacio por ir a comer con los cerdos, ¿verdad? Es el ser que deseamos, que deja
que desvaloriza lo que Dios puso sobre ellos. Pierde el poder platicar directamente con Dios a dedicarse a gruñir únicamente bajo la luz de la luna. Y esto no es nada más y nada menos, amadas hermanas, que la pura trampa del enemigo. Quizás muchos lo pueden ver como una moda, algo así simple, pero veamos el trasfondo de todo esto. Y por eso es de que estamos aquí, porque realmente vemos una necesidad de hablar sobre el tema. Veamos esta frase importante. El adversario sabe que no puede quitarle la imagen de Dios al hombre, pero sí puede convencer al hombre para que la desprecie. Entonces, un hombre que no se gobierna, amadas hermanas, y que en su lugar se permite ser gobernado, está dándole las llaves ¿a quién? Al enemigo. Así, las llaves de su cuerpo. Claro. Está diciendo, yo no soy dueño de mi voluntad, así que otro haga voluntad sobre mí. Y este espacio que estamos dando lo va a aprovechar alguien más. Y ese es el enemigo. Así que el diseño original que nos permite, este diseño original, o sea, el que Dios nos ha dado, nos permite discernir entre el bien y el mal. Y podemos aquí ver claramente que nada bueno hay delante de todo lo que estamos practicando. Para todos aquellos que pensamos o que piensan que el movimiento Teriam es solo ahorita de la época actual, de la era del internet, permítanme decirles que la Biblia nos narra allá en el Antiguo Testamento una historia de un rey, hermana Blanti. Nabucodonosor. Rey Nabucodonosor, dice un rey que era el más grande, él tuvo el más grande, fue el hombre más poderoso de la región, fue el más grande identificado en esa era. Eso lo narra Daniel capítulo 4. Y vamos a ver cómo es que el rey Nabucodonosor, ¿por qué siendo un rey, siendo un grande de la era, llegó hasta lo más sumo, llegó a lo más vil, a lo más despreciado, podríamos decir? Porque él se creyó mejor que Dios, ¿verdad? Quiso ser mejor que Dios. Estuvo siempre pendiente de todo lo que el pueblo de Israel hacía para poderlo destruir, porque él se sentía mayor. Sí, exacto. Y ese fue el pecado más grande. Así Dice que el rey Nabucodonosor, en un arranque de soberbia, porque él fue soberbio, él se sintió todopoderoso. Dice, se paró en lo alto de su reino y vio y dijo esta frase: esta la gran Babilonia que yo edifiqué. Veamos. Él no dijo habló Dios. de Dios ni pensó en Dios. Él dijo, la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder. Dice, en ese mismo instante, o sea, Dios no lo dejó, dijo, no pensó que le vamos a dar una oportunidad más. Dice, en ese mismo instante una voz del cielo cayó y le dijo, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres. Te arrojarán con las bestias del campo, será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán de ti. Y hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio del reino de los hombres, será quitado esto, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó. Dice, después de que él dijo esta frase, la voz de Dios vino sobre él y el reino le fue quitado. Por el contrario, dice la palabra que fue 7 años en los que él estuvo bajo el rocío, podríamos entender. Cautivo. Sí, en cielo abierto, ¿verdad? Comiendo, dice, pasto. Las uñas le crecieron, como tuvo garras, y su cabello, cuerpo, sí, como aves, como plumas de águila, dice, crecieron sobre todo su cuerpo. Y así, cuando él volvió en razón, entonces dice, lo primero que el rey Nabucodonosor hizo fue pedir perdón y reconocer que Dios es sobre todas las cosas, que Dios es sobre todo, ¿verdad? Y que la gloria siempre se le va a dar a Dios. Así que el rey Nabucodonosor, lo que él vivió fue un castigo
Por Él su fue el soberbia. castigo de su soberbia, de su pecado. Él no estaba actuando. Él no actuó durante 7 años. No, él lo vivió en carne propia. Pero esto fue fruto ¿de qué? De su soberbia, del castigo. pecado. Exacto. Entonces, eso podríamos traer a nuestro contexto más, hermanas. Todo lo que se está viviendo, porque el actuar de muchos jóvenes, no estamos hablando de unos cuantos jóvenes. Dice que hay 300 virus en las plataformas de TikTok que están inundando a nuestros jóvenes de esta tendencia. Y están inyectando y queriendo meter esto, ¿verdad? Entonces decíamos, no esperamos y no veamos que eso está del otro lado del mundo. No, eso está detrás de una pantalla más, hermanos. Entonces tengamos cuidado con lo que nuestros jóvenes están haciendo. Así que la historia del Nabucodonosor es algo que ya se vivió y que podríamos decir estamos viviendo en nuestros tiempos. Así que el rey Nabucodonosor regresó. Cuando él regresó volvió a su conciencia, lo primero que hizo fue pedir perdón. Entonces hay clave para todo esto: pedir perdón y reconocer que solo el Padre es sobre todas las cosas y que la gloria y la honra se le da solo a Él. Hay un texto que encontramos en Santiago 4:6 que dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Así es, hermana Olgui. Un tema muy delicado que de verdad que nos da pena y nos atemoriza, porque el enemigo es astuto, ve la manera de ganarse a nuestros jóvenes y eso se está dando en los jóvenes. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo acerca de este tema y vamos a leer nuestra Biblia, la palabra del Señor, allá en Romanos 1, del 21 al 28. Pero ahorita vamos a leer del 21 al 23. Dice: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Querido amigo, amiga, hermano y hermana, queremos contarles que esas personas que ustedes ven en las redes sociales actuando como animales, conocen a Dios, saben la historia de Dios. ¿Quién no conoce de Dios ahorita, hermana? Se escucha en la radio, en las redes sociales, hay mensajes para jóvenes, cantos, de todo. Pero ellos son indiferentes. Conocen a Dios, pero no le glorifican. Su necio corazón fue entenebrecido, dice. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. No obedece al mandato divino de Dios. Entonces, de la insistencia del hombre de querer ser un animal, de actuar como tal, buscan su animalito, ya puede ser un gato, puede ser un mono, un lobo. Ustedes sabrán. ¿Quieren adoptar? Sí, quieren adoptar tal y como son esos animales. Entonces dice Dios: está bien, no quieren ser como yo, aborrecen mi imagen. Dios los entrega a su inmundicia. Es el castigo de la verdad absoluta sin Dios. Es el momento en que el Creador retira su mano protectora. Está bien, no quieren ser mi imagen, quieren ser una bestia. Experimenten entonces. ¿Qué es vivir sin luz y sin la razón y sin Dios? Entonces Dios los abandona. Qué triste, ¿verdad? Que Dios retira su mano protectora de esas personas. Dice que ellos sienten una fuerza sobrenatural. ¿Por qué? Porque ya Dios los abandonó y es un espíritu del demonio. Ellos sienten
actuar, mueven las orejas, mueven la cola, hacen saltos que un ser humano en sus en sus 5 sentidos no hace. Quieren comer como un animal. Si es un perro, quiere croquetas. Y si será otro animal, digamos un lobo, ¿qué comerá? Carne, ¿verdad? Carne cruda. Estaba escuchando, hermana Blanqui, aquí en una parte de México, dice, una persona llegó al veterinario buscando ayuda de un veterinario, o sea, y el veterinario le pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es su mascota? Y la mascota era él mismo. Imagínense hasta dónde hemos llegado. Ay, y sí, y no podemos decir que no, porque aquí lo dice el apóstol Pablo, que Dios los dejó a su lascivia, a su necio corazón, entenebrecido, dice, los deja que ellos hagan lo que quieren. Por eso cuando vemos comportamientos en las calles, no están viviendo una actuación de teatro. Estamos viendo a una persona sin razón. Estamos viendo a una persona que ya se colapsó, sus sentidos ya no es esa persona. Ya es una vida animal, una vida que actúa como una bestia. Nosotros tenemos entendido, ¿verdad?, que Dios nos crió a su imagen y semejanza, pero estas personas han perdido la razón, actúan como bestia, han perdido su mente, se han dejado llevar por su mente entenebrecida, absolutamente en tinieblas. Qué triste para estas personas, porque si realmente el Señor los abandona y deja que hagan sus deseos carnales, que hagan lo que quieran. Y lo malo es de que también están a través de las redes sociales, están invitando a más jóvenes a hacerlo. Y eso es pura trampa del enemigo. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer del 24 al 28 que nos aconseja el apóstol Pablo en Romanos. Y dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque lo que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios, como les decía, ya los entregó al mundo. No quieren ser hijos míos, no quieren ser mi imagen. Experimenten pues los deseos carnales, honrando a animales antes que a Dios. Cultos a criaturas, imágenes, antes que a Dios. Se olvidaron de Dios. Ellos se sienten bien con esa imagen de animal. El proceso es claro. Primero rechazan la gloria de Dios. Después rinden culto a la criatura que ellos desean ser. Finalmente pierden la capacidad de reconocer su propia identidad. El fenómeno Terian es el entrenamiento psicológico macabro del enemigo. Ellos se sienten bien como están actuando, abandonando la imagen de Dios. Una humanidad que piense como animal no le va
acostar, dar órdenes a la bestia. Y yo creo que todos hemos escuchado quién es la bestia. Entonces el enemigo está, como les dijera, está entrenando, ¿verdad?, a la humanidad para que cuando reine la bestia, pues ya todos tengan mentalidad de bestia y ya no le cueste dar órdenes. Vamos a leer en Apocalipsis 13 algo que ahí podemos ver que reinará una bestia. Entonces dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Sabemos que el fin del mundo se acerca. Por eso está pasando todo esto. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Orar por nuestros jóvenes de la iglesia, orar por nuestros hijos para que no caigan en esta trampa del enemigo. Porque ¿quién va a reinar? Una bestia. Entonces el diablo es el padre del camuflaje. Él se disfraza de muchas cosas para llegar hacia nuestros jóvenes. Y como ellos son los más vulnerables, hermana Blandy, así es. ¿Sabe a dónde atacar? Pues es la parte más débil y más en estos tiempos. Está buscando cómo atacarlos. Si le estamos dando un pequeño espacio, no lo pierde. Así es, hermana. Entonces yo pienso que muchas veces hay muchos jóvenes, no podemos, como dice, no podemos juzgar de lo que están haciendo, sino orar por ellos y ver que ellos salgan de esa ignorancia. Muchas veces los jóvenes son abandonados, están solos en su hogar, no tienen guía de los padres, o puede hacer que no obedezcan, ¿verdad? Que se dejen llevar por sus amigos, que realmente no son amigos porque los están llevando por caminos falsos. Entonces, ahí en Apocalipsis nos dice claramente que va a reinar una bestia. Entonces, el fenómeno Teria es un entrenamiento de Satanás para que cuando reine la bestia no le cueste dar órdenes. Estamos como en los días de Noé, a punto de que el Señor venga, o puede hacer que nos vayamos nosotros, pero que debemos de estar a cuentas con Dios. ¿Cuál es el fin de este fenómeno Teria? ¿Cuál sería su opinión? Yo diría, hermana Blandy, regresemos a la historia del rey Nabucodonosor. Dice, después de haber vivido como animal durante 7 años, cuando él recobró la razón, ¿qué fue lo primero que hizo? Cuando él recobró la razón, y ese es el primer paso para eliminar el fenómeno Teria, levantar la cabeza. Nabucodonosor levantó la cabeza, pidió perdón a Dios, reconoció que tenemos un Rey altísimo que es Dios. Y esas personas deben de levantar la cabeza, reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador. Cristo murió por nosotros, por toda la humanidad. No murió por un animal, tampoco murió por ángeles caídos. Tenemos un ejemplo muy claro de dominio propio aquí en la tierra, que fue nuestro Señor Jesús. Él vino con la frente en alto, hablando y predicando de su Padre. Él estuvo tomado de la mano del Señor. Ahí tenemos un ejemplo maravilloso. Él no vino a hacerse como un animal, ¿verdad? Él fue supremo, Él es el Rey, Él es santo. Tenemos un ejemplo claro que Él vino a amar al perdido. Entonces, saquemos a nuestros jóvenes de ahí, oremos por la humanidad. El verdadero sacrificio que el Señor hizo, morir por nosotros.
Entonces, si nosotros reconocemos, si nuestros amigos, nuestras amigas reconocen que Jesucristo murió por nosotros, todo eso, esos malos pensamientos serán eliminados. Y tenemos a un Dios poderoso que puede hacer que cambien los pensamientos del ser humano. Así de que un tema muy hermoso, esperando que lo hayan comprendido.